Seguimos en Hay Algo Ahí. Pido un aplauso también para este sector, por favor, ahora que estamos más cerca, para no perder la calidez. Le informo a la gente que está mirando esto en vivo, no así en diferido, que vamos a ir monitoreando el estado actual de la Superfly a lo largo de esta conversación, de esta charla. Una mera sugerencia, pero si lo podemos tener en un recuadrito en algún lugar, si puede aparecer, si lo podemos ir siguiendo en tiempo real, para que tampoco el equipo de producción y la técnica no tenga algo que hacer de cara al jueves por la noche. Y habiendo hecho esa aclaración, voy a darle la bienvenida a Emanuel Álvarez Agis. Bienvenido, muchas gracias por venir, por estar acá. A vos, buenas noches. Buenas noches. ¿Vos compraste algo de Superfly, quizás, en lo que estábamos haciendo? Vos sabés que acabás de hacer una prueba empírica de una máxima sobre el dinero de un economista que se llamaba Minsky, que hablaba sobre mercados financieros y crisis, uno de los tipos que mejor entendió cómo los mercados financieros generaba crisis, y cuando él hablaba del dinero decía, el problema no es inventar una moneda, el problema es lograr que te la acepten. Bien. Y esto me parece que es una clara demostración. Estás igual bastante cerca de que te la acepten. Estamos para cruzar el umbral. Pero obvio, también podríamos acá dibujar en un papelito y poner vale 100, porque eso sería un pagaré tuyo. Bueno, si salís a la calle, tal vez valga más que el peso. Ese es el problema de nuestro peso. No sé si arrancar por un terreno más, si se quiere, incluso filosófico. A ver. Pero es una discusión que sigue esa, ¿no? Si uno se aboca a una teoría subjetiva del valor, en el cual la cosa es lo que la gente decida que vale, o si vos te regís por el valor trabajo, ¿no? Por algo corroborable. Mira, llevar al dinero es súper interesante porque, bueno, súper interesante, qué sé yo. Tenemos el presidente que tenemos y trae discusiones que a los economistas, digamos, para los economistas son parteaguas. ¿Qué dice Milei sobre el dinero? En realidad el dinero es un bien, originalmente, que se elige por sus características casi físicas. Digo, el oro porque tiene durabilidad, se puede dividir infinitamente, etcétera. Y esa era una economía muy feliz, donde no había inflación, donde no había ningún problema. Y después en algún momento llega un rey muy malo que retira el oro de circulación, lo cambia por papelitos que dicen que hay una determinada cantidad de oro en sus arcas, y en un momento se da cuenta que puede emitir más papelitos que el oro que tiene. Y ahí aparece la inflación. Eso es como decir que a los bebés los traen las cigüeñas. Digamos, es una linda metáfora, pero no hay una sola evidencia empírica antropológica de que el dinero surgió así. En realidad el dinero surgió donde los humanos necesitamos, en principio, registrar deudas, justamente porque la economía del trueque nunca existió. Entonces vos me hacías, qué sé yo, mi casa. Yo no es que te daba 10 vacas para que vos me hagas mi casa, porque esos intercambios eran imposibles. ¿Nunca existió como tal? ¿No es que la gente pagaba en sal? No, en sal sí, pero la sal ya era dinero. Una economía de trueque, donde yo hago vacas, vos haces casas, y hasta que coincidamos yo te doy 150 vacas y vos me haces una casa, una casa, esa economía, por lo menos la evidencia antropológica que hay hasta el momento, nunca existió. Pero es una linda metáfora para explicar que en realidad, si los políticos manipulan el dinero, están como rompiendo un esquema que en realidad con el trueque andaba bárbaro y con el oro también. La realidad de la historia del dinero es que surgió justamente para que cuando había intercambios comerciales, que no eran los más normales, porque las tribus hacia adentro, no es que dicen, che, anda a cazar que te doy 20 mangos y cuando volvés con los 20 mangos le podés pagar a alguien para que te limpie la choza. En realidad, el comercio se daba en lo que se denomina los intersticios de la sociedad, o sea, donde dos sociedades distintas, donde dos tribus distintas se cruzaban. Cuando se cruzaban, en general se anotaban las deudas, y se anotaban las deudas en papelitos. Y esos papelitos que representaban deudas empezaron a ser dinero. ¿Qué pasaba? Cuando se rompían esos contratos, había guerras. Entonces, usualmente, la tribu más fuerte, el pueblo más fuerte, el ejército más fuerte, tenía el monopolio sobre qué eran esos papelitos, en qué se medían y quién los guardaba. Eso, y la verdad que los que más han hecho aporte a esto son los antropólogos, no los economistas, eso demuestra que históricamente el dinero y el Estado nacen juntos.
Porque cuando había tantas monedas como personas o como tribus, era un caos y el capitalismo no podía crecer. Justamente porque era un caos. No, yo tengo la moneda de la tribu A, no, yo tengo la moneda de la tribu C, uy, ¿cómo la cambiamos? ¿A qué relación de cambio? Etcétera. Rápidamente, ahí sí, los reyes se dieron cuenta que para fortalecer la demanda de su propia moneda, que era una cosa que les interesaba, ¿qué hacían? Coercitivamente obligaban a pagar impuestos en esa moneda. Entonces vos como habitante del reino querías pesos, porque el rey te pedía que le pagues el tributo en pesos, no en vacas, no en casas, no en sal. Entiendo que a Milei le moleste, pero básicamente capitalismo y Estado, dinero y Estado son dos cosas que nacen absolutamente unidas y son inescindibles. Por eso, justamente recién lo hablaban recién, esta idea de que el Bitcoin va a permitir un capitalismo sin Estado, llegó a lo que se denomina la paradoja del dinero electrónico, que ¿cuál es? Las monedas virtuales más serias le están pidiendo a los bancos centrales del mundo que regulen el mercado de criptomonedas. ¿Por qué? Porque si no pagan justos por pecadores. Si cripto se lleva la mala prensa de Libra, es una amenaza para, qué sé yo, el Bitcoin. Entonces, Bitcoin le está pidiendo a la Reserva Federal que regule las criptomonedas, lo cual es una paradoja porque nació al revés, nació para escaparse de la regulación. Con lo cual, si me preguntás filosóficamente, la idea de escindir la moneda del Estado es una contradicción en términos. Es imposible. Así nace la moneda, con el Estado. Nos guste, no nos guste. Y esa es la paradoja del capitalismo, que nace al mismo tiempo como un modelo de libertad, de autonomía, de independencia, pero controlado por un ente regulador que era el rey, fue el Estado, hoy, qué sé yo, en la Unión Europea es ese supraestado que regula muchos estados, etcétera. Perdón que me fui a un lugar que a mí me apasiona, pero es bastante aburrido. Pero perdón, te voy a proponer lo contrario, profundicemos un poco más, porque no estaba previsto para nada. No. Quiero hablar un poco de esto. Dale. Si vos asociás dinero a Estado, ¿no? Como su punto de partida histórico, sí, pero también a su funcionalidad. ¿No metés el dedo en la llaga también de la discusión del presente? Lo que están diciendo muchos teóricos de un capitalismo aceleracionista, por ejemplo, no es agarrar y decir que estamos en la etapa del capital donde el capitalismo puede justamente escindirse del hombre, de lo humano, de cierta cosa. Bueno, hasta ahora no ha pasado. Y segundo, en esa idea de vuelta que la Unión Europea es el primero que mete el dedo en la llaga en ese sentido, porque hasta la Unión Europea los economistas decíamos una moneda, un Estado. Y si vos vas con esa pauta interpretativa a la historia, te das cuenta que en realidad la moneda no refleja la cantidad de oro que cada Estado tiene en sus arcas, sino que refleja básicamente el poder de cada uno de esos estados. O sea, ¿por qué ahorramos en dólares y no en pesos? Uno podría decir, porque la Reserva Federal tiene más oro que en sus arcas que la República Argentina. Es verdad, pero no hay una relación entre la moneda y el oro. Esa relación se rompió con Bretton Woods, digamos. Sí. Yo diría que ahorramos en dólares, básicamente porque el nivel de productividad de los Estados Unidos es uno de los más altos del mundo. Hoy China desafía esa productividad, esa capacidad de producir cosas más rápido y más barato, pero Estados Unidos sigue teniendo mucho más portaaviones que China. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo el mundo fue cambiando de moneda, porque antes del dólar no era el dólar, era la libra esterlina. ¿Qué pasó en ese cambio de la libra esterlina al dólar? Miremoslo a 10.000 pies de altura. De repente, el Reino Unido no era más la potencia bélica del mundo y empezaba a hacerlo Estados Unidos. Míralo en Argentina. ¿Cuándo estuvimos al borde de la disolución nacional en nuestra historia moderna? Es una pregunta no retórica. Y hay un par de momentos. Historia moderna. Historia moderna, 2001. Bien. ¿Qué pasaba en 2001? Cada provincia empezaba a tener su propia moneda. Le metías una aduana y listo, tenías un país. O sea, tenías tantas monedas, tenías trueque, en unos clubes del trueque, digamos que era una cosa esotérica, tenías patacones, tenías lecops, tenías lecor, etc. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo hacía el lecop para ser aceptado?
el gobierno, el ECOP era el de la provincia de Buenos Aires, creo que sí. Pues suponete, no importa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decía, voy a emitir este bono, en el cual ustedes van a poder pagar los impuestos provinciales. De esa manera, automáticamente, vos tenías demanda de esa moneda. Obviamente, contra el peso, cotizaba abajo de la par. En un momento el peso estuvo tan hecho mierda que esa cuasi moneda cotizó arriba del peso. Ahora, vos te vas para atrás. ¿Cuándo a Argentina le fue bien? Cuando su moneda era fuerte. Por ejemplo, la convertibilidad, digamos, visiones ideológicas aparte. Por supuesto que la convertibilidad terminó mal, no era un buen programa para la Argentina, etc. Entonces, si me preguntás, para los teóricos de la unidad nacional, para los teóricos del campo popular, nacional y popular, para los nacionalistas, para los que quieren que Argentina sea grande, tarea 1, 2 y 3 debería ser recuperar la moneda. Eso no es una propuesta de derecha. ¿Cuál fue la única vez que Trump de verdad se enojó con Brasil? Hace, me parece que 8 meses, cuando Lula amenazó con avanzar rápidamente en que los BRICS dejen de usar el dólar como moneda de intercambio. Entonces, si vos seguís la historia de la moneda, entendés la historia de los estados y entendés la historia del mundo. Por eso es tan trágico que Milei arrancara diciendo quiero dolarizar. Porque si vos mirás la dinámica de las economías que están dolarizadas, Panamá, Ecuador, El Salvador, la verdad, con todo el respeto a los hermanos latinoamericanos de esos pueblos, pero no son países donde a vos te gustaría vivir. Por ahí vas por turismo, etcétera, pero cuando vos los comparás con países que tienen su propia moneda, no son países en los cuales te gustaría vivir. Vamos ahora sí entonces al presente Dale. argentino, con estas condiciones o con el panorama que también has descrito. Es imposible pensar Argentina y un futuro sin abordar tema deuda. Sí. Yo he hablado acá con varios economistas este año, algo el año pasado también, bueno, pero la situación va cambiando. Me sorprendí con algunas respuestas, entonces la hago cada vez más seguido. ¿En qué sentido? Tema deuda, la deuda que tenemos hoy, las condiciones de pago Digo, que ¿te sorprendiste? tiene. ¿En qué sentido? Y me sorprendí encontrarme con cosas que antes estaba más asociado como a propuestas de izquierda, digamos, ¿no? Acá vino Guzmán hace un tiempo y dijo, a ver, palabras más, palabras menos, pero no se puede pagar. No se puede pagar, ¿viste? Y eso en algún momento va a haber que afrontarlo. Y después tenemos también, cuando vos a veces hablás con otras personas del otro lado del mostrador, más cercanas al gobierno, lo que sea, se aproximan, no te van a decir, no, mirá, no se puede pagar, vamos a defaultear, Claro. pero te dicen, todos llegan a, no, vamos a tener un problema muy serio si no empezamos a tener un ingreso de algunas características, ese ingreso algunos lo ponen en otros lugares, pero en este cronograma de pagos y pagando capital e intereses, algo va a tener que cambiar. Y todos señalan como una especie de algo que va a tener que cambiar. No se entiende bien qué es. Bien. ¿Vos qué pensás de eso? Te doy una respuesta cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa para que se entienda el problema de la deuda, porque Argentina tiene una anomalía que nosotros como vivimos acá la transformamos en normalidad, que te lo pongo en estos... ¿Tenés tarjetas de crédito vos? ¿Usás? Sí. ¿Varias? No. ¿Una sola? Sí. ¿Tenés cuotas? Tengo cuotas. Bueno, suponete que mañana recibís un mail del banco y te dice, mira, Tomás, como estamos viendo que te delirás toda la guita, tenés que pagar toda tu tarjeta, el resumen de fin de mes, pero todas tus cuotas las tenés que pagar cash hoy. Tengas una posición holgada o no, vas a estar en un problema. Combatir. Exacto, vas a estar en un problema. Atacar al banco. Exacto. Entonces, no te conviene. Entonces, Argentina está un poco en esa situación. Argentina hoy no tiene acceso al mercado internacional de capitales. ¿Qué significa eso? Usualmente los países, a diferencia de las personas, cuando les llega la cuota para pagar el capital, no los intereses, el capital lo va refinanciando y trata de hacer las cosas bien para pagar intereses ridículamente bajos, ¿sí? Ahora, cuando vos perdés acceso al mercado porque defaulteaste, salvo España, somos el país que más defaulteó en la historia. Cuando perdés ese acceso, cuando te vence el capital lo tenés que pagar taca. Y vos a cualquier país normal del mundo le haces la cuenta de qué pasa si tiene que pagar el capital y probablemente sea esta misma pregunta, che, va a defaultear. Lo que pasa es que en el mundo debe haber hoy, qué sé yo, 20 países que se hacen esa pregunta. El resto
va refinanciando. Entonces, cualitativamente lo que te digo es que si nosotros nos pensamos como un país que nunca puede refinanciar sus vencimientos, estamos condenados al fracaso, ¿sí? Porque la deuda la venimos arrastrando, todos intentan refinanciarla, algunos la patean, otros la tratan mejor, otros la tratan peor, pero pagarla taca taca es una locura para cualquier país. Vamos ahora cuantitativamente. Cuantitativamente, paradójicamente, gracias a Martín Guzmán, la deuda argentina paga intereses muy bajos, porque la reestructuró y puso tasas de interés muy bajas en la deuda argentina. Ahora, esa es la misma razón por la cual nadie quiere tener deuda argentina, porque vos le prestas a un país muy riesgoso a tasas de interés muy bajas, que es lo contrario de lo que sucede no en el mercado financiero, en cualquier negocio financiero. La verdad que la anomalía de Argentina, porque de vuelta nosotros, viste, como yo siempre digo que la Argentina parece diseñada por un tipo que quiere que los economistas podamos dar clases de casos cada vez más raros. Entonces nos va poniendo, viste, estos bichos extraños y dice, mira, nunca pasó que un país defaultee en su propia moneda. Teneme la cerveza, Argentina, 2018, 2019, etcétera. ¿Qué nos pasa ahora? El FMI, que se supone que es ese organismo que te permite resolver problemas de deuda, hoy si vos me preguntás cuál es la deuda más pesada y más complicada que tiene la Argentina, paradójicamente es la que tiene con el FMI. Porque ya no una, van 2 veces que el FMI nos presta dólares para que un gobierno se los gaste para ganar una elección. Usualmente el FMI te presta dólares para que un gobierno se apriete el cinturón y con eso pueda empezar a cancelar la otra deuda que no podía pagar. Por eso se lo denomina el prestamista de última instancia. Ahora, vos fíjate lo que pasó esta última vez, perdón, 3 veces. Una con Macri, 2 con Milei. Vos fíjate lo que pasó esta última vez. Viene una elección. Somos Argentina. Señales hay por todos lados, ¿no? La otra vez, preparando una clase para no economistas, yo decía, ¿cómo transmito fácilmente el concepto de tipo de cambio real atrasado? Que es bien complicado, digamos. Que el dólar está barato. Claro, que bueno, esto es una tragedia, digamos. Vos no sos economista y te digo esto y lo entendés. Yo estuve 5 años estudiando en la facultad para más o menos intuir que es un tipo de cambio real atrasado. Entonces agarré una historia cortita que es 3 eventos donde claramente vos ves que hay un montón de argentinos hablando del dólar y después devaluás. Mundial de Rusia, 30.000 argentinos en la Plaza Roja, que baje el dólar la puta que lo parió. Busqué las notas de los diarios, las notas de los diarios eran espectaculares, decían los argentinos no pagan con tarjeta de crédito porque saben que el resumen vence en 30 días, entonces pagan con tarjeta de débito. Imagínate la locura esa, claro, cuando vos revisás la serie, los pasajes a Rusia se sacaron a 17, en la primera ronda valía 22, cuando terminó el Mundial valía 32. Claro. Bueno, ¿qué pasó al mes del Mundial de Rusia? Devaluamos. Qatar, uno de los mundiales más caros del mundo, éramos locales. ¿Qué pasó al mes del Mundial de Qatar? Devaluamos. En ese momento el paralelo, no el oficial. Y esta última está llena de señales. Nota en Olé, no en Bloomberg. O sea, Olé, un portal dedicado al deporte, no a las finanzas. Le hacen nota al técnico del Bayern Múnich y el técnico del Bayern Múnich dice, siento que contra Boca vamos a jugar de visitantes. En Miami, un alemán que le salen dólares por las orejas. Había más argentinos que alemanes. ¿Qué pasó a continuación? El dólar se acercó al techo de la banda y el FMI, en vez de entrar y decir, che, muchachos, ordénense. No hagan boludeces porque se están gastando mi plata. Dijo, hacé lo que quieras, vuelvo en enero. Entonces, francamente, cuando uno se come el cuento... El peligro de la estabilidad fue Boca la última vez, entonces. El Mundial de Clubes en su conjunto. Bien. Nada, de vuelta, todos. Vos me decís el dólar está barato. Pero es tanto, o sea, es turismo emisivo, por ejemplo. No, eso es de todo un poquito. A ver, si vos me preguntás hoy cuál es la principal fuente de drenaje de dólares en Argentina, te digo, las importaciones... Buscalo hoy en Infobae si querés, está colapsado Ezeiza de importaciones. Hay un problema logístico para entender cómo hay más paquete que aviones en Ezeiza. Las importaciones. Dentro de las importaciones se incluye turismo, porque turismo es una importación medio rara, ¿no? O sea, estás consumiendo un servicio en el resto del mundo. Es al final del día una importación. Y después está la parte para ahorrar,
y después está la parte que demandan las empresas. Toda esa pelota generaría, si el FMI fuera un organismo técnico, generaría el pedido de una corrección que a vos te hiciera gastar menos dólares, que básicamente pone el dólar más caro. Ahora, ahí hay un problema, que es que a nosotros durante mucho tiempo en la facultad nos enseñan que el FMI es un organismo técnico. Nuevamente, vas a los libros de historia. ¿Qué es el FMI? Un organismo político. Que Estados Unidos, cuando empieza a darse cuenta que va a tener la moneda mundial, dice, muchachos, nos tenemos que organizar, nos tenemos que dar instituciones supranacionales para que cada uno no haga lo que quiera con su moneda, con sus tanques y con sus relaciones con el resto del mundo. Entonces, ¿qué crea? El FMI, la ONU, la OTAN. Entonces, el FMI es un organismo eminentemente político, dominado por su accionista principal, Estados Unidos, que de vuelta no es que cuentan palotes en el directorio del fondo. Si Estados Unidos le dice a Alemania, che, necesito que apoyes a Argentina, probablemente Alemania lo hace. Entonces, ¿qué pasó? Milei hizo un trabajo político en ese sentido muy importante. Todos nos reímos cuando le dio la motosierra a Elon Musk, cuando fue a sacarse una foto con Trump y Trump no se pudo sacar la foto porque no andaba el helicóptero. Bueno, con todas las cosas que hizo de ir a las cumbres y qué sé yo, pero cuando llegó la hora de la verdad, Trump presionó y el FMI nos dio 12.000 millones de dólares para que nos lo juguemos en las elecciones. Y cuando estaba claro que era poco, nos dio 2.000 más. Entonces, la verdad, cuando desde una parte del espectro político se dice, si nosotros somos gobierno, vamos a negociar políticamente con el FMI, el mercado se asusta, los técnicos dicen, qué horror. Yo digo, ok, me parece que está bien. Y me parece que hoy el principal problema para la economía argentina es esa deuda con el FMI, porque básicamente... Esto lo dice la auditoría interna, que el fondo a veces encarga a entes independientes como para dar cierta seriedad a su accionar. Cuando el fondo hace el acuerdo con Macri, el acuerdo más grande en la historia del FMI, y sale lo horrible que salió, la auditoría interna, unos 2 años después, se entrevista con los funcionarios de ese momento y le dicen, chicos, ¿cómo les pasó esto? Y uno de esos funcionarios dice, miren, nosotros la verdad que le dimos el crédito a Macri y le recomendamos las siguientes 2 cosas. Poner un cepo, lo dicen técnicamente hablando, restaurar controles a la cuenta capital y reestructurar la deuda. Y el gobierno dijo que no, que esas eran 2 red flags, que esas eran 2 red lines, 2 líneas rojas que no iban a cruzar, porque era parte de su esquema político, de su esquema de campaña, no hacer ese tipo de cosas. Entonces vos decís, ok, le diste 50.000 millones de dólares para que el pibe salga de campaña. Efectivamente. Ahora, el problema es que no los pagó Macri, los paga la Argentina. La verdad que en ese momento había una discusión si era legal o no era legal. Posterior a la ley que el propio Martín Guzmán impulsó, el acuerdo de Milei con el FMI, la verdad que está fuera de la ley argentina. Porque Guzmán puso en esa ley que si uno quería tomar dinero fresco del fondo tenía que ir al Congreso. Ahora, esa ley es pública. El fondo también sabía que estaba llevando adelante un acuerdo ilegal. Y último punto, el fondo te dice que si vos querés acceso extraordinario, o sea, le querés pedir más plata que lo que te corresponde por la cuota, por ejemplo, porque Rusia te cagó a bombazos, sos Ucrania, y le decís, che, no me alcanza con mi cuota porque me acaban de bombardear campos de trigo, plantas nucleares, etc. Uno de los criterios de acceso excepcional dice que vos tenés que tener consenso político, justamente porque como le vas a pedir más plata que la que el país puede devolver, eso se supone que vos entonces te vas a tomar más tiempo y como hay democracia y alternancia, tenés que generar cierto consenso. Bueno, este acuerdo con el FMI claramente no gozaba de ningún tipo de consenso político. Entonces, francamente, a mí me parece ¿Tenés elementos institucionales para poner en cuestión eso que se hizo, digamos? Internamente recontra, externamente también. Ahora, después, no seamos naif. Sos Argentina, estás en una posición de debilidad, una moneda muy débil, devaluación en puerta, inflación complicada, recesión de muchos años, y te vas a ir a pelear con el FMI y sobre todo con su directorio. ¿Quién es su directorio? Los países desarrollados. El primero, Estados Unidos. Es bien complejo. Tengo una pregunta
Todo esto que vos describís, no sos la primera persona que escucho decirla en ese orden, este panorama, ¿viste? Tenés este y este otro problema contingente. No termino de entender, a ver, parto de la premisa de que el gobierno también lee estas cosas, que también tiene economistas, que las personas que están en el central no es que no saben que fomentar turismo emisivo, que abrir las importaciones, que mantener el tipo de cambio le implica una merma, ¿no? En las reservas, en las divisas. No sé si le estoy intercambiando términos probablemente, pero tenés un problema con los dólares, vamos a simplificar. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿qué pasa entonces? Si todo el mundo ve esto, o la hipótesis del oficialismo es, no, esto no es así, no es un problema a mediano o largo plazo, esto es perfectamente sostenible. A ver, dos cosas. Primero, te diría que hasta Macri inclusive, la idea de abaratar el dólar de cara a una elección fue súper eficiente para ganar elecciones. Macri es el primero al cual esa dinámica hace que después entre en una crisis que no le permite reelegir. El mecanismo es bien sencillo, digamos. Vos tenés una economía inflacionaria, clavás el dólar. La inflación tiene inercia. ¿Qué significa? Que todo sigue subiendo, particularmente los ingresos, los sueldos. Entonces en dólares te haces más rico. Cuando clavas el dólar, además, esa inflación que te permite hacerte más rico, después rápidamente va bajando, porque el dólar está fijo y es una referencia, es un precio de precios. Entonces generas un doble efecto. La gente dice, che, qué bien este tipo, está bajando la inflación. Sí. Che, encima yo estoy ganando más plata. Sí. Che, encima me voy a Miami y me parece barato. Sí. ¿A quién vas a votar? Al genio que hizo eso. Lo votás. El problema es que si hay ahí una sintonía fina, que es que si lo abaratás demasiado, o la inflación es muy alta, o peor, las dos cosas, ya Miami te parece regalado. Entonces va cualquiera, te llevan un montón de dólares, al mismo tiempo importás cosas porque te son recontrabaratas, hay un bienestar de corto plazo espectacular, después tenés que pagar la cuenta. Si no tenés los dólares para pagarla, devaluás. Y ahí la gente, todo lo que te felicitó y todo lo que te votó, se te da vuelta. Muchos economistas viendo esto dijeron, che, esta es una dinámica de los años impares. En los años impares se abarata el dólar, baja la inflación, crece la economía, crece el ingreso en dólares, se ganan las elecciones. Y en los años pares, lo contrario. Sube el dólar, sube la inflación, bajan los ingresos en dólares, cae la economía. Y los gobiernos, como en los años impares no van a elecciones, no pasa nada. Abusar de esa dinámica generó que Macri se rompiera. El acuerdo con el fondo fue el 9 de mayo del 2018, pero el 7 de enero del 2018 Caputo volvió de Wall Street y dijo, che, no hay más plata para Argentina. Alberto Fernández hizo lo mismo en un marco donde la economía se reactivaba no sola, se reactivaba gracias a la vacuna. Vos habías estado encerrado, el gobierno te había pagado los sueldos, te había dado el IFE, vos no tenías en qué gastar, con lo cual un canuto tenías. Cuando te vacunaste, te diste cuenta que te podías volver a juntar, tomar café, ir a un recital, ir a pasear, empezaste a gastar un montón, parte de lo que habías acumulado. La economía crecía 5 o 6% anual. Alberto dijo, mejor en un año recuperemos todo lo que perdimos en la pandemia. ¿Qué hizo? Abarató el dólar. ¿Cuándo se le rompió la economía? 3 meses antes de llegar a la elección, donde la brecha entre el paralelo y el oficial era 100%, todo el mundo hablaba del dólar. Ahí la economía entró en crisis, después volvió a entrar en crisis, y Alberto no reeligió. Y llegamos a Milei. ¿Cuándo se le rompió esa idea de abaratar el dólar para bajar la inflación, bienestar, pedo de buzo? Son todas variantes de lo mismo. Se le rompió el 14 de abril, que fue el día que anunció el acuerdo con el fondo. ¿Qué vino a darnos? Los dólares que nos fumamos antes. ¿Qué hicimos? En vez de guardarlos, devaluar y juntar más dólares, tratamos de que el dólar fuera el piso de la banda, seguimos generando ese bienestar cortoplacista y nos quedamos sin dólares nuevamente. La descripción de la entrampada esta me parece propicia para hacerte esta pregunta. ¿No hay algo entonces, qué te diría un liberal? Un liberal te diría, todo esto es producto justamente de ese manoseo. Si el dólar fuese un precio más de mercado y lo setea la oferta y la demanda de los actores civiles,
¿no tenés ahí no sé llamarle solución, te traerá otros problemas, pero no tenés ahí algo que te hace salir de ese camino sinuoso o no? De vuelta, son parábolas que nos cuentan cuando somos chiquitos. Países que tengan libre flotación cambiaria, debe haber 2 o 3 en el mundo. ¿2 o 3? Sí. Mira, ¿Qué se tiene entonces? ¿Qué instrumento hay? se tiene lo que se denomina una flotación sucia. Una flotación sucia significa lo siguiente, te lo pongo en este sentido. Imagínate, ¿viste cuando vos... Una flotación sucia sería lo siguiente, ponle que tenés un evento desafortunado y se te está cayendo algo que vos sabes que no podés aguantar por el peso que tiene. ¿Viste que a veces vos lo que haces igual es como acompasar la caída? Vos decís, que no se haga mierda. O sea, no lo puedo sostener porque se me va la mierda, pero aunque sea con paso la caída, la cosa se va a caer. Amortiguo, exacto. ¿Qué hacen los países cuando, por ejemplo, no sé, sos Perú, exportás minerales? Como exportás minerales entran un montón de dólares. Sobran dólares, el tipo de cambio está súper tranquilo. Hay una crisis internacional, bla, bla, bla. Cae dramáticamente el precio de los minerales. ¿Qué te dice el manual liberal ortodoxo? El dólar flota libremente, deja que se devalúe. ¿Qué hace el Banco Central de Perú? Que de vuelta es el Banco Central al que todos estamos mirando para tomar como ejemplo. ¿Por qué se mira tanto Perú si están siempre matándose? O sea, es el gobierno lo pone todo el tiempo de ejemplo. Porque es la inversa de Argentina. La política se mata, la economía es estable. En Argentina la economía es inestable, la política es muy estable. Para estándares latinoamericanos. Después de 2 años de kirchnerismo, balotage, Scioli pierde por 1, cambio de gobierno. Viene Macri para quedarse 10 años. Pierde contra Alberto, cambio de gobierno. Alberto con la coalición, el Frente de Todos, no sé qué. Pierde contra un outsider, cambio de gobierno. La economía es un electrocardiograma. Pero vuelvo a lo del Banco Central de Perú. Te caen los precios del mineral. ¿Qué te dice el manual ortodoxo? Deja el mercado libre. ¿Qué haría el mercado en ese sentido? Uno dice, che, cayó el precio del mineral, el sol evidentemente está barato, compremos dólares y que el sol acomode. Cuando el Banco Central de Perú ve esa dinámica, acompasa, amortigua. No nada en contra de la corriente. No dice, no, sigamos abaratando el sol. Dice, mira, el sol se va a encarecer, pero vamos llevándolo de a poquito. Vamos llevándolo de a poquito para que todos empiecen a percibir que van a tener un sol más, un dólar más caro, y entonces van acomodándose y tomando sus decisiones para no fundir a nadie de la noche a la mañana. Entonces, usualmente en los países normales, una devaluación es un evento que tal vez dura 3, 4, 6, 9 meses. Lo va llevando. Sube, baja, sube bastante, baja, 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 sube, se queda quieto, sube, baja. Ejemplo de Brasil del año pasado. Brasil empezó a devaluar más o menos septiembre del año pasado. Hasta hoy el real tocó 3 veces 6 reales por dólar. Recién hoy uno puede decir que el evento cambiario en Brasil terminó. ¿Cómo devalúa Argentina? Un día te levantás, ¡pum!, devaluó. Porque no tenemos moneda, entonces tenemos que hacer ese tipo de cosas. Lamentablemente, acá en Argentina nos bandeamos entre estos dos extremos. O flota libremente, o es un relojito que se devalúa religiosamente 3% por mes, o 2% por mes, o 1% por mes. Tenemos que ir a otro esquema cambiario, y los manuales indican que cuando vos arrancás de una moneda muy débil, tenés que ir convergiendo una flotación sucia muy de a poco. Muy de a poco. ¿Cómo sería eso? O sea, vos tenés una moneda débil, ¿qué haces entonces? ¿Cómo la fortaleces? Bueno, lo primero que tenés que hacer es no regalarla. Con lo cual el paso inicial es muy desagradable. Tenés que poner un dólar caro. Ahora, cuando pones el dólar caro, si tenés a la economía en una dinámica inflacionaria complicada, te tenés que asegurar que la economía no te ajuste toda a ese nuevo dólar, porque entonces al otro día estás como la oca, volviste al casillero inicial. Eso lo describís, parece inevitable. Si vos te despertás en Argentina y dicen, che, el dólar hoy... en Argentina. Está a 2.500. O sea, todos los precios corrigen. Más o menos. Por eso digo que, a ver, dame un minuto con esto porque es bien importante. No hay una cosa genética del argentino con el dólar. Es simplemente una respuesta racional a incentivos económicos. Cuando nosotros tuvimos años donde nos acostumbramos a que la moneda de referencia era el peso, un día el peso pasó a valer 4 mangos por dólar, 2002, o sea que hubo una devaluación de 500%, y
la inflación fue 40%. O sea, para la devaluación que hubo, fue muy poquita la inflación. Me vengo para acá en la historia. Massa, a posteriori de las PASO, devalúa 20% y en 40 días los precios habían subido 20%. Fíjate cuál es la diferencia entre los dos periodos. Que vos en la convertibilidad habías tenido años de inflación baja, peso fuerte, tasas de interés que le ganaban a la inflación, tasas de interés que le ganaban al dólar. La gente se olvidó del dólar. Se olvidó del dólar. Si no se hubiese olvidado, no hubiese habido corralito y corralón. ¿Por qué hubo corralito y corralón? Porque todos ahorrábamos en pesos. Y en el 91 alguno te decía, che, es una ficción eso de un peso, un dólar. En el 92 algunos pocos te decían, che, es una ficción. En el 93 era al revés, te decían, che, esto llegó para quedarse. Entonces, cuando vos le borrás a la gente la memoria de una moneda horrible, la gente empieza a volver a creer en tu moneda. Si acompañás eso con mejoras en tu producción, en tu productividad, en tu canasta exportadora, en tu infraestructura, empezás a tener una moneda que compite con el resto de las monedas internacionales. No va a ser el dólar porque no tenés portaaviones. Pero tal vez podés tener una moneda como la colombiana, como la uruguaya, como la chilena, que no son top 3. Digamos, no es el yen, no es el euro, no es el dólar, no es el dólar canadiense, no será la corona sueca, pero es una moneda que se defiende. ¿Podríamos hacer eso? Sí. Si yo fuera ministro de Economía de un presidente, pido una y solo una condición para asumir. El presidente tiene que estar dispuesto a perder la elección de medio término. Si usted quiere forzar la economía para ganar la de medio término, no vamos a arreglar ningún problema. Ningún problema. Claro, ¿qué le pasa a Milei? Es un outsider. Si no gana la de medio término, fíjate, quilombo que estamos viendo esta semana. Entonces, lo que sabemos los economistas es que resolver este quilombo es imposible en 2 años. Es imposible en 2 años. Imposible. Vos me decís, Cavallo lo resolvió en 1. Puso la convertibilidad y al otro año tenemos inflación de 1 dígito. Es mentira. Menem arranca en el 89, se come 2 hiperinflaciones en el medio, mete un plan Bonex. Cavallo llega al final de eso. Es como pensar en Lavagna sin pensar en Remes. O sea, alguien hizo el trabajo sucio. Para que hay un costo hundido antes, digamos. Hay un costo hundido antes y de vuelta, dependiendo del problema que tenés. Y acá no hubo un costo hundido, sí, asumió y devaluó. Pero lo hizo mal. ¿Por qué? Él asume, mete una devaluación brutal, sí, que de hecho muchas veces no se contabiliza en las estadísticas que ellos después mismos miden, lo asumen como algo si fuera de otra administración. En el manual él asume, hace ese super pijazo general y después empieza esta lógica de reconstruir. ¿Por qué sí que está mal? Porque de vuelta, si bien inicialmente, primero, ¿por qué el primer verano de Milei, o sea, enero del 2024, en Brasil no hubo ningún argentino, y en el segundo verano de Milei, o sea, enero de este año, 2025, fue récord la cantidad de argentinos en Brasil, tanto en enero como en febrero? Porque él encareció inicialmente la moneda, debilitó inicialmente la moneda, o sea, encareció inicialmente el dólar, pero después, como dejó muchos precios al libre accionar de oferta y demanda, la suba de la inflación se le comió ese encarecimiento del dólar. Entonces vos fuiste más pobre en dólares en el verano del 2024, pero volviste a ser igual de rico en dólares en el verano del 2025. Rico a niveles que Argentina no aguanta. Y ese es el punto, que de vuelta, para decir podríamos ser todos felices, pero hay un boludo gobernando, es fácil. Lo que deberíamos decir es, mirá, para que todos seamos felices, falta un montón. Por más que el que gobierne sea muy boludo o muy inteligente. Si es muy inteligente, no tiene que poner la vara como la puso Milei. Che, yo la inflación te la resoluciono en 2 minutos. Cuando él en mayo dijo, estamos creciendo como pedo de buzo, cagamos. Mayo del año pasado, digo. Cagamos, porque ahí ya te diste cuenta que el político le ganó al economista. El economista, Milei, dijo, no me equivoco, el 13 de diciembre, no, 11, 12, 13, 14 de diciembre, o sea, el jueves que había asumido, dijo, vienen 2 años muy difíciles, vamos a tener que atravesar el desierto. Yo dije, epa, este pibe está diciendo la verdad. Y está preparando el terreno para perder la elección de medio término.
porque va a tener que reconfigurar esta economía y se va a comer 2 años de quilombo. Cuando en mayo, a los 6 meses de eso, dice, ya pasó lo peor, la economía está rebotando, se está yendo para arriba como pedo de buzo, dije, listo, ahí está el político. Ahí está el político, pero en el sentido pedorro del político, en el sentido de necesito ganarla de medio término, necesito generar esa sensación de bienestar que los gobiernos de izquierda, o centroizquierda, nacional y populares, ¿cómo lo hacen? Reparten pesos. Los gobiernos de centro derecha, ¿cómo lo hacen? Abaratan el dólar. Son 2 modalidades de populismo, las 2 son igual de insostenibles. Por supuesto que hay condiciones donde se sostienen más tiempo, menos tiempo, se hacen mejor, se hacen peor, pero las 2, ¿vos te das cuenta que hace, no sé cuánto hace que estamos hablando de cuestiones financieras todo el tiempo? No me preguntás cómo viene el petróleo, cómo viene el campo, cómo viene el empleo, ¿por qué es eso? Porque el truco es abaratar el dólar, que la pasemos todo bien, y después si está vaca muerta, no está vaca muerta, si conseguimos laburo para los del conurbano, no conseguimos laburo, no importa. Es al revés. Lo único, mira, yo tenía un secretario de Finanzas, Pablo López, la verdad uno de los tipos que mejor entiende las finanzas en la Argentina, que la economía estaba encarajinada cuando yo era viceministro de Economía, entonces decía, Pablo, arreglame esto, arreglame este quilombo. Obvio, producto del estrés, la presión, qué sé yo. Y Pablo me decía, che, yo soy secretario de Finanzas. Yo lo único que puedo hacer es ganarte un poco de tiempo. Pero el quilombo lo arreglas vos. O sea, el quilombo no lo arreglás swapeando tasa. Eso te compra 2 semanas. El quilombo no lo arreglás emitiendo un ripo. El quilombo no lo arreglás poniendo un esquema de flotación entre bandas. Ahora, si Milei viniera un día y dice, che, ¿saben qué? Conseguí la forma de que Vaca Muerta, en vez de desarrollarse a 50 kilómetros por hora, se desarrolla a 100 kilómetros por hora. Yo ahí diría, bueno, guarda. Che, conseguí la forma de que en vez de exportar soja a la velocidad que la venimos exportando, la exportemos al triple velocidad. Che, conseguí la forma de que me hagan una de las inversiones más grandes en la historia que se pudo hacer en la Argentina y no se hizo porque le empezamos a decir a unos malayos que si el gobernador de la provincia de Buenos Aires era un señor de baja estatura con costumbres soviéticas, había que hacerla 700 kilómetros más al sur. ¿Te imaginás? Los malayos dijeron, flaco, este país está demente. ¿Cómo yo voy a elegir el puerto en función del color del gobernador de turno para una inversión que el primer barco lo voy a alargar dentro de 7 años, cuando no va a estar Milei, no va a estar el gobernador, Dios quiera que esté el puerto? Entonces, si vos no estás laburando en eso, los puentes financieros en algún momento se te agotan. Se le agotaron a Massa, se le están agotando a Caputo, porque además hay una cosa, digamos, yo te diría, tragicómica. Argentina ya van varias veces que hace un Ponzi público. O sea, un Ponzi es un esquema piramidal, ¿no? Sí, sí, sí. Donde yo te digo, Tomás, acá te podés ganar 100% de intereses, dame $1.000, mañana te devuelvo 1.000. Decís, este es un hijo de puta. Yo vengo mañana y te devuelvo 1.000. ¿Cómo hice? Le agarré a un pibe de la tribuna y te dije, che, esto es un negocio espectacular, dame $1.000 que te voy a conseguir 1.000 de interés. Los 1.000 de él te los di a vos, consigo otro boludo para darle los 1.000 del otro boludo a este boludo y así armamos un esquema piramidal. Es central en un Ponzi que ustedes no hablen entre sí, porque si no se enteran que es un esquema piramidal. Massa rompió eso, hizo un Ponzi en público. Dijo, le estoy pidiendo a los chinos para pagarle al fondo. Cuando le paga el fondo, con la del fondo le voy a devolver a la CAF, con la de la CAF le voy a devolver a los chinos. Y funcionó. Es increíble. Es increíble. Ahora, después el mundo te mira y, viste, nada, te pasa eso. Vas a un organismo institucional a hacer una conferencia, me ha pasado a mí en Washington, y entras, y el de la mesa de entrada, un colombiano divino, que hablábamos en inglés, el tipo se da cuenta que soy argentino, me dice, ah, ¿usted es argentino? Sí, sí. Ah, bueno, menos mal que dejé la cartera en el carro. Digo, ¿perdón? Me dice, no, acá tenemos una broma, que es que cuando un argentino llega a Washington, siempre decimos que viene a pedirnos plata. El colombiano de la mesa de entrada, o sea, no un doctor en economía que sabe historia y qué sé yo. Entonces, esos costos reputacionales, como lo decimos elegantemente nosotros, hacen que si vos querés arreglar de verdad esto, te tenés que tomar mucho tiempo. Y para tomarte mucho tiempo necesitas un estadista. Y para mí un estadista es alguien que
con el respeto y el dolor que eso conlleva, le pueda explicar a la población argentina que vamos a tardar en arreglar estos quilombos. Ahí yo te digo cuál es mi ideología. Yo creo que los que tienen que esperar y los que tienen que poner para que este quilombo se arregle, arrancan de arriba hacia abajo. Entonces, al principio es una política recontra antipática. Vos tenés que cobrar bienes personales, no reducirlos, como hizo Milei. Probablemente no podés sacar el cepo por los primeros 2 o 3 años. Entonces, claro, la gente no puede ahorrar en dólares. Las importaciones probablemente tienen que tener impuesto a país, entonces son más caras. Entonces la gente te putea porque acá el iPhone vale más caro. Sí, claro, te putea. No te digo Corea del Sur, 10 años prohibido salir al exterior, porque nada, es el siglo XXI, no se puede. Pero mira, la economía que peor se la puso de sombrero en el pasado reciente, y como se la puso de sombrero tuvo que poner un cepo, fue Islandia. 2009, con la crisis subprime, Islandia explota por el aire. Tenía mucha plata especulativa dentro de la economía y nada, vuela por el aire. Vuela por el aire significa, en Islandia la moneda es corona, hay una salida de capitales para comprar euros, o sea, una fuga de capitales, y se ve que algún islandés trasnochado dice, ya sé, prohibamos comprar euros. Ese día se cagó Islandia. Como cuando acá en 2011 algún genio o genia le dijo a Cristina, te están comprando muchos dólares. Ya sé, prohibámoslo. Marx decía, si la ciencia y el sentido común coincidieran, la ciencia no tendría sentido. ¿Entendés? Como decir a un tipo, che, estoy gordo, deja de comer. Bueno, viste, los nutricionistas no tendrían laburo si así fuera. Islandia pone un cepo, se le arma un despelote horrible. Fíjate qué lindo por lo cultural que estábamos discutiendo. Se le arma una brecha. Sí, paralelo oficial, digamos. Paralelo oficial. Entonces, algún islandés dice, che, ¿cómo no vamos a poder comprar euros? Si yo quiero viajar a Europa, tengo que poder comprar euros. Y uno dice, uy, cierto, bueno, está prohibido comprar euros, salvo que tengas que viajar a Europa. ¿Qué hacían los islandeses? Que son tipos que paran en los semáforos, tiran los papelitos en los tachos, qué sé yo. Empiezan a decir que van a viajar, es mentira. Compran euros al oficial. Venden. Y los venden en el paralelo en una cueva islandesa. O sea que los islandeses son rápidamente argentinos, dados los incentivos. Se argentinizan. Es más, cuando el Banco Central islandés se da cuenta de eso, dice, para, me están cagando. Vamos a hacer lo siguiente. Solo te voy a dar euros al oficial si me mostrás el ticket de avión para viajar a Europa, porque me estaban cagando antes. ¿Y qué hacen los islandeses? Siguen siendo re islandeses. Compran tickets low cost, no se toman el vuelo, total vale 40 euros, pero con la brecha de 100% se llenan de oro. Llega el FMI a Islandia, dice, miren, son una muy buena economía, es la primera vez que le pasa esto en la historia, pero seamos realistas, para salir del cepo vamos a necesitar 10 años. Van al Congreso, al Parlamento islandés, votan, hay un solo voto en contra de la ultraizquierda, votan un programa para salir del cepo 10 años, que dice, cuando solucionemos lo de los bancos, liberamos esta restricción. Cuando solucionemos lo de la deuda de las familias, liberamos esta otra restricción. Cuando la economía crezca tanto, liberamos esta otra restricción. El programa finalmente se cumple, en vez de en 10 años, en 9. En 9. La genia que diseñó ese programa por parte del Fondo Monetario se llama Julie Kozak. Es la actual vocera del fondo. En el 2020, cuando Guzmán empieza a negociar con el fondo, la jefa de la misión del FMI es Julie Kozak. Entonces, un periodista del New York Times dice, Julie Kozak resolvió el cepo islandés, ¿cómo no va a resolver el cepo argentino? Imagínate lo que hicimos. Nos la comimos entre 2 panes. Nos la comimos entre 2 panes. La mina venía de resolver uno de los problemas más intrincados de la historia moderna de la economía. Con cepo. Yo me imagino al FMI. Che, ¿quién sabe de cepo? Viste, todos miraban así, no, nadie. Ah, ahí está Kozak, tráela, llévala a Argentina. Dijo, che, vayan al Congreso, voten este programa y váyanse poniendo metas incrementales y ahí van saliendo. Bueno, imagínate, el Frente de Todos no podía ir a una reunión interna.
acordar un programa, imagínate en el Congreso. Así que quebramos a Juli Kozak. O sea, Juli Kozak dijo, me retiro, no sé nada. En general, el que lidera la misión de Argentina, en el fondo, termina todo roto. Termina ciego. Juli Kozak terminó muy bien, ¿eh? ¿Terminó bien? Hoy vocera del fondo es un puesto muy alto en la institución y hoy es vocera de Cristalina Georgieva. De hecho, cada vez que tuitea tenemos que ver si dijo algo de Argentina. Ya sobre el final, nos quedan 5 minutitos. Totalmente deprimidos. 5 minutitos nada una más. mierda todo. Realmente te pregunto, o sea, si yo me guío por esto, o sea, Sí. no, hay que hacer cosas que involucran plan a 10 años, con un consenso político gigantesco, con metas a corto, mediano y largo plazo. Votá uno que dolarice y que el ajuste lo pague la casta. Eso suena bien, eso último que Mirá. dijiste. ¿No querés trabajar un poco más esa Mirá, línea? y Eso. por ahí ganamos y de toque lo hacemos y somos todos felices. Porque los problemas Ahí complicados. está, al fin, ¿ves que podés hacerlo? ¿Por qué Se no? solu- Un poco más de eso, Muy bien. 56 minutos Yo creo que en un jardín de infantes no lográs eso. No lográs que te voten para ese programa. Solo lográs para que te voten con ese programa si tus competidores son una persona que no puede explicar su campaña y otro que te dice que las cosas las va a hacer bien, no mientras es ministro de Economía, sino cuando sea presidente. Pero si fuera una cosa normal, que pasás por la calle y decís, flaco, tenés un problema muy complicado, yo te lo soluciono con magia, en general la gente normal no vota eso. No estoy diciendo que los argentinos son estúpidos, estoy diciendo que la oferta electoral era ridículamente deprimente. Y Milei era el único nuevo. Pero cometió el mismo error que Alberto y el mismo error que Macri. Macri dijo, resolver la inflación es lo más sencillo de todo. Dejo de emitir, la resuelvo. Resultado. Alberto, resolver el problema en Argentina es lo más sencillo de todo. En vez de pagar las LEVAC, le voy a pagar a los jubilados. Acá estamos. Y acá estamos con Milei. Después hay que hacernos cargo de lo que votamos, qué sé yo. Tal vez estamos votando mal y tal vez tenemos que darle un escarmiento a la política. Yo, francamente, te digo, la otra vez posteé en Instagram el libro de Saramago, Ensayo sobre la lucidez, viste que empieza con un pueblo. Ceguera. No, sobre la lucidez. No lo conozco. También hay otro sobre la ceguera. No lo conozco. Es un pueblo que va a una elección y de repente todos los votos son en blanco. Y ahí arranca una historia muy, muy linda para leer. Lo hice como alegoría, ¿no? Me cagaron a puteadas, obviamente. Me empezaron a decir tibio, no sé qué. Pero lo que digo es, la verdad, tengo muchas dudas a quién voy a votar en la próxima elección. Pero estoy seguro que no voy a votar al que diga que esto se soluciona fácil. Porque nos va a cagar. Y lo peor, va a someter a la sociedad a otro fracaso. Y la verdad, esto fue una especie de implosión sistémica. ¿Viste? O sea, la gente dijo, no quiero más, pero votó a uno. Adiós, gracias. No fue a tirar piedra a decir que se vayan todos. Me parece que otro fracaso más es como tensar mucho la cuerda. Pido un aplauso para Emanuel Álvarez Agis. Este final de noche de jueves. Quiero agradecer...